en este tema que vamos a tocar no hay una posición bien definida en la Iglesia Adventista del Séptimo Día como tal, y lo vamos a comprobar a través del estudio de la Biblia, el Espíritu Profecía y el comentario bíblico adventista. Y quisiera que estudiáramos este tema, pero que lo estudiemos con otro espíritu, no de rivalidad, no de ver quién tiene la razón, sino más bien como lo hacían en tiempos de Elena White, en tiempos de los pioneros adventistas, cuando intentaban descubrir la luz para el tiempo que ellos estaban viviendo. Y voy a llevarles precisamente esta cita del Espíritu de Profecía, para que con este espíritu, bajo este ideal, podamos nosotros ir estudiando y no rivalizando o tratando de hacer polémica u otras cosas. Dice el Espíritu de Profecía: los que junto con el conocimiento de la verdad de las Escrituras también tenían el Espíritu y la gracia de Dios, y quienes en la noche de su amarga prueba habían esperado con paciencia y escudriñaban las Escrituras en busca de más luz, fueron los que reconocieron la verdad referente al santuario en el cielo y el cambio del ministerio del Salvador, y por fe le siguieron en su obra en el santuario celestial. Y todos los que por el testimonio de la Escritura aceptan las mismas verdades y siguen por fe a Cristo, mientras se presenta ante Dios para efectuar la última obra de mediación y para recibir su reino a la conclusión de esta, todos aquellos o todos ellos están representados como quienes entran a las bodas. En otras palabras, necesitamos buscar la luz, entender la verdad, reconocer cuál es la verdad, pero todo a través de la Escritura, tener el deseo de encontrar la luz. Vean esta otra gema. Había unidad en la fe y en la doctrina porque todos deseaban lo mismo, entender, buscaban comprender y analizaban las Escrituras. Dice la sierva de Dios, mi esposo, junto con los pastores José Bates, Esteban Pierce, Irán Edson y otros que eran inteligentes, nobles y veraces, estaban entre aquellos que después que pasó el tiempo de 1844 escudriñaban en procura de la verdad como si fuera un tesoro escondido. Y no peleaban, no discutían, no intentaban ver quién tenía la razón, intentaban buscar la verdad, intentaban buscar cuál era el tema central de las Escrituras, intentaban ver cuál era el mensaje que el Señor había mandado a través de esas profecías. Y creo que necesitamos volver a esa base, sentarnos como iglesia, escudriñar las Escrituras, no solamente escuchar un tema, un sermón, sentarnos con el deseo de encontrar la luz que nos conducirá a la patria celestial como pueblo de Dios. Bajo este ideal quiero que estudiemos esto. Sé que muchos no estarán de acuerdo, sé que muchos sí estarán de acuerdo, creo que muchos se espantarán, pero quiero que intenten escudriñar las Escrituras para encontrar lo que realmente Dios quiere para nosotros. Y vamos a entrar de lleno a esto. Lo que se nos ha enseñado a nosotros acerca de los 1290 y los 1335, que se nos ha dicho desde el principio, es que ya tuvo un cumplimiento en el pasado, los 1290 y 1335. Y se nos dice que ha tenido una interpretación profética simbólica, es decir, día por año. 1290 y 1335 fueron 1290 años y 1335 años, y que empezó a partir del 508 y termina en 1844, que apunta a eso, al gran chasco. En el 508, cuando Clodoveo comienza con las guerras contra los bárbaros y empieza a querer destruir a todos aquellos que se oponían a Roma y a lo que se está imponiendo en aquel entonces, y esta cuenta se saca no a partir del 508 para llegar a 1844, se saca de 1844 restándole a 1844 1335 y llega al 508, cuando Clodoveo comienza con su campaña de ataque. Y del 508 lo único que hacen es contar
1290 y entonces llegan a 1798. Tiene lógica, tiene un poquito de lógica, porque en ese entonces, en ese periodo, es cuando tiene su hegemonía el papado, y ahí es donde se dan los 1260 días, que son 1260 años, también tomado en cuenta como algo simbólico, de día por año. Sin embargo, para poder entender si esto es así, necesitamos comprender primero qué cosa es la abominación, qué cosa es el continuo, y qué cosa quiere decir Daniel cuando dice bienaventurado el que llega a 1335, porque no es nada más de sacar fecha por fecha, de día por año, y tratar de acomodar en la historia las fechas, porque no tiene ningún sentido. La interpretación profética, histórico, que nosotros utilizamos no afecta en nada si esta fecha estaría a futuro. Sin embargo, hay que analizar muy bien, y eso es lo que quiero llevarles. Primero vamos a ir detectando y entendiendo qué significa cada una de estas palabras. Vamos a ir al capítulo 12 del libro de Daniel. Y lo primero que vamos a ver en el capítulo 12 del libro de Daniel es que todo el capítulo habla acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Veamos el versículo 1. Dice: aquel tiempo se levantó Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Miguel es un nombre que se da a Jesús. Será tiempo de angustia como nunca fue. Estás hablando desde la venida de Cristo Jesús. Un tiempo de angustia nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será libertado antes de la segunda venida. Hablando de la segunda venida, de los eventos. Todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro. Ya sabemos de qué libro habla, ¿no? El libro de la vida. Versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. El versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento. Así que hay que entender muy bien esto, no es nada más tenerlo como que es una señal de que somos el pueblo de Dios. Hay que comprenderlo y entenderlo muy bien, no nada más así. Y comienza a Daniel hablando acerca de la segunda venida de Jesús. Incluso si nos vamos nosotros al versículo 10, dice: muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos obrarán impíamente y ninguno de ellos entenderá, pero los sabios, dice, sí entenderán. Y aquí es donde viene lo interesante. Para poder aplicar cuando comienzan estos periodos, y si es simbólico o profético, hay varias cosas que tenemos que ver. Número 1, el versículo 11 dice: desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo, desde que es quitado el sacrificio continuo. Hay que entender primero qué cosa es sacrificio continuo para ver en dónde comienza y dónde termina, porque los 1290 comienzan ahí, terminan con la abominación desoladora. ¿Qué cosa es la abominación desoladora? Luego dice el versículo 12: bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Bienaventurados. ¿A qué se refiere ese bienaventurado? Pero tú continúa hasta el fin y descansarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los tiempos. ¿Ok? Viendo esto, vamos a entender que todo el capítulo 12 del libro de Daniel está hablando de la segunda venida de Cristo Jesús. No está hablando de ningún otro tema en particular. Está hablando de la segunda venida de Jesús. Está enfocado a la segunda venida de Jesús. Ahora, vamos a ver en qué cosa es el continuo. Vamos a ver qué es lo que es el continuo, o qué nos dice la Biblia, el Espíritu Profecía y el Comentario Bíblico Adventista acerca de lo que es el continuo. El Comentario Bíblico Adventista dice lo siguiente acerca de lo que es el continuo. El hebreo tamid, la palabra que aparece 103 veces
en el Antiguo Testamento y que se usa como adverbio y como adjetivo significa continuamente o continuo. Y se aplica a varios conceptos tales como empleo continuo, mantenimiento permanente, tristeza continua, esperanza continua, provocación continua. Se usa frecuentemente con relación al ritual del santuario para describir varios aspectos de sus servicios regulares, tales como el pan continuo, que debía estar sobre la mesa de los panes de la proposición, la lámpara que debía arder continuamente, el fuego que debía arder siempre sobre el altar, las ofrendas encendidas que debían ofrecerse diariamente, el incienso que había de ofrecerse mañana y tarde. La palabra en sí, escuchen esto, no significa sacrificio, sino simplemente continuo o regular. Se le aplica la palabra sacrificio porque nosotros como adventistas del séptimo día aplicamos o entendemos que cuando se habla del continuo se refiere solamente al sacrificio que se realizaba mañana y tarde en el santuario. Aquí lo menciona el comentario bíblico adventista. En el Tamid tiene artículo definido y por lo tanto se usa como adjetivo sustantivo, pues no hay otro sustantivo, lo continuo. En el Talmud, cuando Tamid se usa en forma independiente como aquí, la palabra se refiere uniformemente al sacrificio diario. Los traductores que agregaron, escuchen esto, escúchenlo muy bien, entiéndanlo bien. Los traductores que agregaron la palabra sacrificio en todas las versiones castellanas de la Biblia, evidentemente creían que los holocaustos cotidianos eran el tema de la profecía, y hasta ahí se quedaron. Sin embargo, si analizamos, continuo también hace referencia a todo lo que se hacía en el templo, en el santuario, tanto el pan, tanto el altar del incienso, etc. En cuanto al significado de Tamid, en este pasaje se han sostenido tres opiniones principales y vamos a entenderlas. Vamos a ver a qué se refiere. Número 1, que el continuo se refiere exclusivamente a los sacrificios ofrecidos en el templo de Jerusalén. Algunos expositores que mantienen esta opinión aplican la supresión del continuo a la interrupción de los servicios del templo realizados por Antíoco Epífanes durante un periodo de unos 3 años, en 168 a 164, etc. Otros lo aplican a la desolación del templo por los romanos en el año 70. Sin embargo, el número 2 dice que el continuo significa el paganismo en contraste con la abominación desoladora. Es el paganismo, por eso lo aplican a 508, a 1798, que es la hegemonía papal. O sea que el papado, que ambos términos identifican a poderes perseguidores, que la palabra que se traduce continuo se refiere a la dilatada continuación de la oposición de Satanás. ¿Ok? Es posible. El número 3 dice que el término continuo se refiere al continuo ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial y a la verdadera adoración de Cristo en la era evangélica, que suprimir el continuo representa la sustitución hecha por el papado de la unión voluntaria de todos los creyentes en Cristo por la unión obligatoria con una iglesia visible. Okay, aquí 3 posiciones. Sé que no hay algo definido en nuestra iglesia adventista como tal. Hay 3 posiciones y cualquiera de las 3, perdón, esto va a estar apareciendo. Vamos a seguir en el estudio. Estas 3 corrientes o estas 3 posiciones, no están fuera de contexto y ahorita les voy a explicar por qué. El comentario bíblico adventista solamente determina que hay 3. Una, el continuo significaba lo que se hacía en el santuario. Número 2, solamente el paganismo, enfocado a 508, 1798. Y el ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús. Para mí, no solamente es una sola cosa. Para mí el continuo son las 3 cosas que apuntala el comentario bíblico adventista. Ahora les explico por qué. Ahí en el santuario habían cosas que se realizaban continuamente en la adoración a Dios. Ahí está el candelabro. Tenía que estar esa luz encendida todo
los días tenía que estar encendido. Y eso ustedes saben bien que representa al Espíritu Santo en nuestras vidas. Número 2, el pan, la mesa. Tenía que estar el pan continuamente, que eso representa la palabra de Dios también para nosotros. El altar del incienso, el incienso son las oraciones elevadas a Dios, que son de olor grato a Jehová. Eso era continuo en el santuario, así como era también continuamente el sacrificio de los corderitos que representaban a Cristo muriendo en la cruz del Calvario. También eso era el continuo. El lavacro también tenía que ver con el continuo, la sangre de Dios limpiándonos a nosotros, y tiene que ver con asunto de pureza, y era continuamente que los sacerdotes se lavaban allí. Era el continuo también. Aquí está la mesa de los panes, cosas que eran continuamente una labor en el templo. También la intercesión del sacerdote ante el pueblo delante de Dios era también el continuo. Jesucristo hoy en día realiza una función especial intercediendo por nosotros allá en el cielo, porque abogado tenemos allá en el cielo, dice la Escritura, Jesucristo. Entonces, para mí todo es el continuo, y les voy a explicar mejor. La Iglesia Católica desde hace mucho tiempo atrás ha ido sumiendo todo este tipo de cosas. Una de las cosas que se quitando, por ejemplo, cuando habla de la mesa de los panes, la Biblia para ellos ya no es relevante, ya no tiene un sentido. Ellos dicen que sí tiene valor, que sí creen en ella, pero lo que dice el Papa cambia todo. El Espíritu Santo para ellos no tiene tanto valor como lo tiene el Papa. El vicario que quedó aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo, ahora es el vicario Filii Dei. De hecho, el Papa toma 3 nombres aquí: Santo Padre, que solamente se le aplica a Dios; Sumo Pontífice, que es el servicio sacerdotal de Cristo Jesús; y también tiene el título de vicario Filii Dei, que se le aplica al Espíritu Santo. También lo del incienso, las oraciones ya no se le llevan a Dios, ahora las oraciones se llevan a los santos. El perdón de los pecados que solamente Jesús hace a través de su muerte en la cruz, ahora lo tienen los sacerdotes católicos a través de la confesión, etcétera, etcétera, y cosas que se han venido inventando. La intercesión de Cristo Jesús por su pueblo, quitado por los santos, quitado por María, incluso se llama María Intercesora. Así que para mí el continuo abarca todos esos conceptos, pero hay que entender algo. Aunque se ha ido presentando eso, y aunque existe eso desde hace mucho tiempo atrás, todavía no es una ley impuesta para todo el mundo, sino que solamente es para los fieles seguidores de esa religión. Sin embargo, llegará el momento en el que esto será algo tremendo, algo duro, algo difícil para todo el mundo, porque entonces todas esas creencias se van a poner como ley de Media y Persia para todo el mundo, y cuando esto se aplique, entonces el continuo es quitado definitivamente. Quiero llevarles a algo para que ustedes entiendan. Para mí, el continuo está en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 dice, desde el versículo 10, aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Y dice, y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se les concedió hacer en presencia de la bestia, mandándole a los habitantes de la tierra hacer una imagen en honor de la bestia que tiene la herida de espada y que revivió. También le fue permitido hacerle daño, etc. Para mí, el continuo se aplica bajo este esquema que pone Apocalipsis capítulo 13, que Juan nos enseña en Apocalipsis capítulo 13. Para mí el continuo tiene que ver con un poder
quitando todo lo que tiene que ver en relación con Dios y su santuario, todo lo que se realizaba para Dios en el santuario, lo que tiene que ver con Jesús, su ministerio sumo sacerdotal, todo lo que nosotros como cristianos creemos y tenemos. Cuando eso se quite, cuando eso se ponga como ley de Media y Persia, de que no funciona más, de que no se va a seguir haciendo así, sino que ahora hay otras cosas que se tienen que hacer, entonces ahí se quita el continuo. Eso es el continuo. Si nosotros vamos al 508 con lo de Clodoveo, no encontramos nada que tenga que ver con el inicio del continuo. Quizás el paganismo. Sin embargo, el paganismo todavía no tiene una autoridad a nivel mundial. Recordemos que las profecías bíblicas de Daniel y Apocalipsis tienen un cumplimiento global y no meramente local. Y habla acerca del tiempo del fin. También veamos que Daniel capítulo 12 está refiriéndose a la segunda venida. Está hablando del tiempo de la segunda venida. Ahorita vamos a ver por qué. Y esto es un evento que todavía no se ha cumplido. Algo que todavía no pasa. Y esto tiene relación también con Ezequiel 8. Vean lo que dice Ezequiel 8. Entonces me dijo: hijo de hombre, levanta tus ojos en dirección al norte. Levanté mis ojos en dirección al norte, y aquí, que al norte de la puerta del altar, en la entrada, estaba la imagen del celo. Entonces me dijo: oh hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que hacen aquí los de la casa de Israel para alejarme de mi santuario, pero todavía volverás a ver abominaciones más grandes aún. ¿Qué estaban haciendo? Dice que habían puesto en la entrada, estaba la imagen del celo. En otras palabras, habían hecho a un lado a Dios y todo lo que tenía que ver con las prácticas de adoración en el santuario para Dios, y habían puesto algo, habían quitado el continuo y estaban poniendo la imagen que daba el celo a Dios. Eso es el continuo. Eso se refiere Daniel. Para mí el continuo no fue lo que pasó en el Capitolio de los Estados Unidos, que el Papa llegara allí. Uno interpreta una simple razón. Las leyes que realizan o se hacen en el Capitolio son solamente para Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene un lugar especial donde se llevan a cabo las leyes que rigen a todo el mundo, todo el planeta. Y eso está en la ONU. A través de la ONU, a través de ese organismo, Estados Unidos controla a todo el mundo, a todos los países, y hace que los países hagan lo que ellos quieren a través de, por ejemplo, la OMS, que es el asunto de la salud, y así como hace muchos organismos más que la ONU maneja. Por eso, para mí, el continuo es cuando Estados Unidos levanta al Vaticano o al Papa como el poder más grande a nivel mundial, y quien tendrá el poder y la autoridad en todo el mundo para poder aplicar las leyes y las reglas que ellos quieran. Eso es el continuo. Y es cosa que aún no ha pasado. Apocalipsis 13:12. Y para mí tiene más sentido esto en el continuo que el 508 en Clodoveo. Quizás es muy posible que sea el asunto de tipo y antitipo, ¿no? Es posible. Las profecías también tienen un principio general y quiero mostrarlo aquí. Esto es un párrafo de la lección de escuela sabática de hace algunos años atrás, para que vean que no lo estoy sacando de mi cabeza nada más. Dice aquí que un principio general de la interpretación bíblica es que el pasaje debe ser comprendido de acuerdo con el significado obvio, simple y literal, a menos que se use claramente una figura o símbolo. Algunas secciones proféticas de la Biblia emplean descripciones figurativas o simbólicas que son una indicación de aplicaciones futuras. En tales casos hay peligro de distorsionar el significado de estos pasajes. Si usted lee el capítulo 12 de Daniel, usted no va a encontrar al capítulo 12 del libro de Daniel hablando simbólicamente. Habla literalmente de lo que va a ocurrir en la segunda venida de Jesús.
Por lo tanto, para mí, al yo estudiar lo que dice el comentario bíblico y lo que las profecías dicen en el espíritu profecía, para mí esta cuenta, este periodo es literal, no simbólico, por esta regla de interpretación que no la inventé yo. Aparece esto también. Cumplida parcialmente, las ilustraciones de profecías que tienen doble aplicación. En Joel, por ejemplo, capítulo 2, versículo 28 al 32, dice que cumplida parcialmente en Hechos 2, 16 y 21, apunta a acontecimientos que todavía han de ocurrir en el día del Señor al final del tiempo. Otro ejemplo, Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3, aplicado por Jesús a su ministerio. En Lucas 4, 16 y 21, significativamente él dejó afuera las palabras el día de venganza de Jehová. Pues estas palabras señalan el cumplimiento que ocurrirá precisamente antes de su segunda venida. En otras palabras, hay profecías que tienen doble aplicación o más. Y esta puede ser que tenga eso. Puede ser que sí pasó en 508 a 1844 como normalmente se enseña, pero al tener tres variantes en el comentario bíblico que dejan abierto el tema que todavía no se ha resuelto, y al ver lo que el libro de Daniel nos dice, podemos ver que esto es algo a futuro que aún no ha ocurrido y puede tener también otra aplicación para futuro. Para mí no aplica en tiempo pasado, pero sí aplica para tiempo futuro, por lo que dice el libro de Daniel acerca de la segunda venida. Pero ok, veamos esta otra interpretación. La profecía de Daniel y Apocalipsis no tienen un cumplimiento local, sino global. Y cuando habla de quitar el continuo, que aún no se ha quitado el continuo, porque aún todavía tenemos la libertad de abrir la palabra de Dios, porque aún podemos orar, porque aún podemos buscar a Cristo Jesús y Él intercede por nosotros y somos perdonados. Mientras eso no haya sido quitado, porque todavía tenemos oportunidad de congregarnos en nuestra iglesia y hablar de esto, aún en este medio, las redes, todavía el continuo no ha sido quitado. Y otra cosa que debemos recordar, se quita el continuo 1290 días después, viene la abominación desoladora. ¿Y qué cosa es la abominación desoladora? Vamos a verlo después. Esta cita del Espíritu Profecía, hablando de los 1260 días que se supone que ya fue aplicado en tiempo atrás para identificar al cuerno pequeño y al paganismo, la atención que la sierva de Dios dice esto. Por ejemplo, el Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, porque en una hora como la que no pensamos, hablando de la segunda venida de Jesús, antes de la segunda venida de Jesús, lloverá del cielo fuego y azufre sobre ellas. Su castigo será proporcional a sus pecados. Cuando una ciudad es destruida, que nuestro pueblo no considere este asunto como algo sin importancia, ni piense que pueden edificarse casas en esa misma ciudad si se le ofrece una oportunidad favorable. Y esta cita que me interesa. Todos los que quieran comprender el significado de estas cosas, lean el capítulo 11 de Apocalipsis. Lean cada versículo y entérense de las cosas que aún van a ocurrir en las ciudades. Lean también las escenas descritas en el capítulo 18 del mismo libro. Y el capítulo 11 de Apocalipsis habla de 1260 días. Y ella lo pone a futuro. Ella dice que aún no ha pasado eso. Pueden leer el capítulo 11 y ustedes lo van a ver. Por lo tanto, también para mí me indica que 1290 y 1335 no es historia. Y no me estoy volviendo preterista, ni mucho menos, porque todavía el método historicista me permite ver algunas cosas hacia futuro. Por ejemplo, el método historicista nos permite ver que la segunda venida de Cristo Jesús está a futuro, no está en el pasado. Así que no confundamos la leche con la magnesia o la gordura con la hinchazón, como decían mis maestros. Interpretemos, entendamos, estudiemos, escudriñemos las escrituras
Para mí el continuo aún no pasa. Para mí el continuo es el poder papal teniendo la autoridad completa en este mundo dado por Estados Unidos, en la ONU, presentado oficialmente ante las naciones, y el papado quitando todas las cosas que tengan que ver con Cristo Jesús en el santuario, todas las cosas que tienen que ver con la Biblia, oración, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es el continuo para mí.